Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 237 y lo he titulado Inmigración, la paradoja sueco-española. Hoy vamos a hablar de inmigración de acuerdo a unos interesantes y curiosos y paradójicos cambios que se dan en los fenómenos inmigratorios comparando Suecia y España, y vamos a meditar un poquito o reflexionar un poquito sobre el fenómeno de la inmigración. No muy profundamente, es un tema complejo y del que yo tampoco sé mucho, y ya os hago spoiler de la reflexión final. Es un tema complejo y que las consignas, que las soluciones simples no funcionan. ¿La inmigración es mala, malísima, como dicen los de un lado? Pues no. Ahora veremos ejemplos claros de que no. La inmigración es siempre buena en todas las circunstancias y sin ningún control, etc. Bueno, como dicen del otro lado, pues tampoco es así. Igual es un tema complejo, que hay que estudiarlo y hay que meditarlo, y sí me temo que a veces hay que regularlo. Pero vamos a ver. Primero, antes de hablar de la noticia, que es lo que me ha llevado a traeros la reflexión de hoy, tenemos que hablar de un concepto que yo no conocía, que es lo que llaman la holgura laboral. Es un parámetro de medida económica, socioeconómica, que es eso, la tasa de holgura laboral. Y este concepto abarca el desempleo tradicional, pero incluye tanto la precariedad extrema, aunque sea una persona que esté trabajando pero está en situación muy precaria, como aquellas personas que están inactivas, o sea, personas que están en edad de trabajar pero no están apuntadas en el desempleo, o sea que por unas ciertas circunstancias no cuentan como desempleados en esa medida de desempleo tradicional, pero están inactivos, pero están en edad laboral. Entonces, claro, esta tasa de holgura laboral puede ser una medida más real de cómo está el mercado laboral si las personas, las que tienen que trabajar, los que están en edad de trabajar, están trabajando, no están trabajando, si están trabajando en unas condiciones dignas o no. Entonces, es un concepto muy interesante. Tradicionalmente, por desgracia, España ha ido teniendo la tasa más alta de holgura laboral de Europa, lo cual pues ha estado muy mal. Y también tradicionalmente, los países nórdicos han tenido unas tasas de holgura laboral muy bajas, no solo por tasa baja de desempleo, sino pues no tenían precariedad extrema, sino bueno, pues el sistema económico garantizaba que la gente no estuviera en estas situaciones de precariedad y exclusión, etc. Y lo que ha sido muy interesante es que los países nórdicos, Suecia sobre todo, pero bueno, en general los países nórdicos, tradicionalmente han combinado estas bajas tasas de desempleo, bajas tasas de precariedad y inactividad con tasas altas de inmigración y acogida de exiliados de guerra, etc. Con lo cual, durante muchos años, ha sido el contrapunto de aquellas personas en España de una ideología pues radical antimigratoria, que la inmigración es mala porque nos quita el trabajo, porque está acabando con la economía española, etc. Y el contraejemplo era que los países nórdicos tenían altas tasas de inmigración y no tenían los problemas de desempleo, de precariedad de los que nos quejamos en España. Por lo tanto, ese era el contrapunto y demostraba que por lo menos el concepto de inmigración como concepto general no tiene que generar todos esos problemas que tenía y ha ido teniendo España, que se culpaba a la inmigración como tal. Ojo, eso no quiere decir que en un momento dado la inmigración en España, tal como se estaba realizando o tal como estaba sucediendo, no contribuyera a una parte de ciertos problemas que podía tener España. Pero aquí estamos hablando de la inmigración como tal y sobre todo el concepto de la figura del inmigrante como figura general, como algo que viene mal a un país para que venga. Y tradicionalmente, esas consignas tan simples, racistas por supuesto, tenían ese contrapunto porque los países nórdicos tenían mucha inmigración y les iba fenomenal, con muy poco desempleo, muy poca precariedad, muy poca inactividad. Bueno, ¿cuál es la paradoja? Pues que se han invertido los términos. Ahora mismo, en la actualidad, Finlandia y Suecia acaban de superar la tasa de holgura laboral de España. ¿Y cómo ha podido pasar esto? O sea, se han dado la vuelta a la tortilla completamente. Pues por una parte, estos países nórdicos, estos dos, Finlandia y Suecia, han aumentado su tasa de desempleo, precariedad, etc., pero sobre todo a expensas de la población inmigrante, que es un dato importante.
No es que sea simplemente pues, un tema de recesión económica, de ciclos económicos, de problemas del país económicos en general, sin más sin relación, sino que evidentemente este problema de holgura laboral está azotando especialmente a los inmigrantes. O sea que gran parte del problema no estoy diciendo ahora que esté causado por los inmigrantes, sino que está afectando a los inmigrantes. Pero es que, paralelamente, en España han disminuido estos parámetros. España ha mejorado bastante esta tasa de holgura laboral, ha mejorado el tema de empleo, el tema de la inactividad, el tema de la precariedad, por lo menos en términos relativos de porcentaje de la población. Y además esto ha ocurrido también en gran parte a expensas de la inmigración. ¿Qué me refiero con esto? Pues que a España en estos últimos años le está viniendo muy bien el tema de la inmigración. Estamos recibiendo a muchísima inmigración últimamente y a nivel de macroeconomía nos está viendo fenomenal. Estamos a la cabeza de crecimiento de economía, con lo cual recogemos más impuestos, nuestra economía se está haciendo cada vez más fuerte, mientras que en casi todo el resto de Europa, sobre todo las grandes potencias europeas, Alemania, Francia, los países nórdicos, les está yendo regulín, tirando a mal, y en España estamos muy bien. Ojo, que estoy hablando de términos macroeconómicos. Eso no quiere decir que a día de hoy, en el día a día, nosotros, los ciudadanos de a pie, no tengamos problemas serios, que los tenemos. ¿Qué problemas serios tenemos? Bueno, la vivienda, eso creo que lo sabemos todos. Claro, este aumento de población, está viniendo mucha población migrante, vivimos más en España, y la vivienda no está subiendo, lleva años que está bastante estancada, con lo cual tenemos un problema gordísimo de vivienda, de alquiler y de compra de vivienda. Además, este aumento global de la economía no es a expensas de la productividad, no es que cada uno de los trabajadores estén produciendo más, con lo cual estamos generando más riqueza a nivel individual. No. Simplemente hay un número mayor de trabajadores en el mercado laboral, lo cual a nivel global de economía viene bien, pero a nivel de ciudadanos no está subiendo el poder adquisitivo por cada trabajador. Con lo cual no tenemos más dinero, hay mucha inflación, muchos problemas de vivienda, pero tú no cobras más. Con lo cual a nivel microeconómico, a nivel del día a día, no estamos mejor, pero a nivel macroeconómico sí. Vamos a dejar el tema de microeconómico a un lado, no vamos a hablar aquí de los problemas económicos de España, sino me estoy enfocando en el tema de la inmigración y cómo le va a un país. En global, con todos los problemas que he dicho ahora, la verdad es que a España ahora tiene mucha más población activa que está trabajando y pagando impuestos y creando riqueza y fomentando la industria nacional. Con lo cual, la inmigración, esta inmigración concreta que estamos teniendo en España en estos últimos tiempos, ha sido y es una buena noticia. Por el contrario, ¿qué está pasando en Suecia y Finlandia? Bueno, de Finlandia no sé mucho, así que no voy a hablar de aquí. Me he concentrado sobre todo en Suecia, que sé un poquito más de cómo funcionan las cosas. Si me leo las noticias en sueco me estoy enterando. En particular, me hago eco de un comunicado oficial que ha hecho el gobierno sueco sobre este tema de la inmigración y una propuesta de medidas que ha hecho a comienzos del mes de octubre. Recuerdo, por el que no lo sepa, que tradicionalmente lleva muchos años gobernando a la izquierda, el Partido Socialdemócrata, y ahora no, ahora se han cambiado las tornas, ya está gobernando en minoría un partido de centro-derecha, los moderados, una especie de coalición de algunos partidos de derecha, centro-derecha, con el apoyo institucional, aunque no forme el gobierno, tiene apoyo institucional, no quiere decir apoyo legislativo, de la extrema derecha. Bueno, pues en este comunicado del gobierno hacen un análisis de problemas inmigratorios que tienen y hacen una interpretación concreta de una serie de datos que sí que son objetivos. Datos objetivos como que la tasa de desempleo es mucho más alta en inmigrantes y que hay una formación de guetos en algunas de las grandes ciudades suecas. Y que también hay una preocupante escalada de crímenes violentos en estas grandes ciudades. Como digo, el gobierno está haciendo un análisis de lo que está pasando y propone unas medidas. ¿Qué es lo que proponen? Primero, una restricción de prestaciones sociales, luego un aumento de exigencias de la integración, es decir, cuando la gente llega, los inmigrantes llegan, una serie de exigencias para, digamos, permanecer aquí, que tengan la ciudadanía y tengan, bueno, pues los mismos derechos que otros, que los nacionales, que los que ya tienen la residencia o han nacido aquí. Y también lo que se llama incentivo de retorno. Es una cosa curiosa, por decirlo así, que pagan a esos inmigrantes porque vuelvan a sus países de orígenes cuando cumplen unos criterios como que no se han adaptado bien, etc. También hablando como medidas de
lucha contra la delincuencia de demandas y algunas otras medidas de ese estilo. Como digo, para enmarcarlo en la situación política, el gobierno son principalmente el partido, vamos a llamarlo moderado, centro-derecha, eso que se dice moderatena, gobierna con otro partido de más a la derecha, pero que serían un poco los liberales, más o menos, y se llaman los christdemokratena. Lo que digo, tienen apoyo parlamentario de la extrema derecha. La extrema derecha son los Sverigedemokraterna, que son un partido nacionalista, mucho más radical, mucho más extremo y tiene una postura mucho más clara contra la inmigración. Por contra, la oposición, el partido que ha estado muchos años en el gobierno y que ahora está en la oposición, el Partido Socialdemócrata, me ha gustado mucho las manifestaciones que ha ido haciendo ahora como oposición. La verdad que me gusta cómo se están posicionando, y es que reconocen que hay un problema en torno a la inmigración y reconocen que hay fallos, que ha habido fallos en la integración incluso antes de que perdieran el poder. La última primera ministra del Partido Socialdemócrata, Magdalena Andersson, ya en 2021 reconoció que la integración había fallado y que estos problemas de integración de los inmigrantes han alimentado las bandas criminales, la violencia y que además la policía tiene pocos recursos para luchar contra ello. Eso está genial porque está reconociendo que ha habido fallos en manejar el tema de inmigración sin tener que renunciar a su ideología y a sus principios. Evidentemente, rechaza las políticas de mano dura que está proponiendo este gobierno de derechas, sobre todo la política más extrema, ¿no? La que viene de la parte de extrema derecha, que es lo del retorno voluntario, ¿no? Lo de pegar la patada y a los inmigrantes mandarlos a su país de origen. Y ante el problema de inmigración hace énfasis en la exclusión social y en la segregación podemos entender racismo, y la falta de oportunidades. Es decir, los inmigrantes que han llegado igual en exceso durante un periodo relativamente corto de tiempo, en exceso, y se ha concentrado en ciertos núcleos de población, no han tenido oportunidades, han sufrido de exclusión, y eso puede explicar en gran medida los guetos y la violencia y la marginación y la exclusión. Entonces ya digo, me gusta porque sigue siendo política de izquierdas, hace énfasis en lo que falla el país de origen en aportar a los inmigrantes, pero reconoce que no se ha llevado bien y que, en fin, hay que regular hasta cierto punto. Y de hecho se está oponiendo al gobierno a las políticas más extremas, pero no a toda la regulación que está proponiendo el gobierno. Eso me parece un acercamiento muy interesante de una izquierda que se tiene que hacer más moderada para intentar ponerse de acuerdo con una derecha más de centro derecha y más moderada. Yo creo que los moderados de ambos lados son los que tienen que configurar una política realista, alejándose de extremos. Y así, comparando lo que está pasando en Suecia, lo que está pasando en España a día de hoy, este cambio total de paradigma, nos estamos encontrando con dos ejemplos opuestos de lo que pasa con inmigración y a la vez en este mismo momento, en dos países europeos, de un medio cercano. En España le está sentando muy bien a la economía, a la macroeconomía, vamos a olvidar los otros problemas. Aquí en España no hay guetos como está ocurriendo en Suecia. O por lo menos esta nueva inmigración está produciendo nuevos guetos. No vamos a decir que los guetos no existen, pero no es la problemática que existe en Suecia y que está aumentando en Suecia. Tampoco en España está aumentando la delincuencia como si está aumentando en Suecia. Y sí, como he dicho antes, no todo es perfecto, el aumento de la población significa que haya mala vivienda y además no hay un aumento de productividad, que es lo que a nivel de microeconomía sería mejor. Lo ideal es que aumente la productividad y eso nos viene bien a la micro y a la macroeconomía. El aumento de población activa que paga impuestos va bien a la macro, pero no a la micro. Vale, no es la solución perfecta, pero la inmigración puede ir bien y España es un ejemplo de eso. La inmigración ahora nos está sentando muy bien. Sin embargo, en Suecia hay un problema asociado, no digo causado por la inmigración como tal, pero hay un problema asociado a la inmigración tal como se está ocurriendo ahora. Y eso lo reconocen todos los partidos. Los de derechas, sobre todo la extrema derecha, echan la culpa a los inmigrantes y los de izquierdas echan la culpa a la falta de oportunidades y a la segregación, racismo del país que los acoge. Sin embargo, estos problemas que está causando la inmigración en un país como Suecia, en España no es así. La inmigración nos puede venir muy bien y básicamente está salvando nuestra economía. Aunque, ojo, esto no es un mérito de los políticos. No es que los políticos españoles lo estén haciendo muy bien
y los políticos suecos lo hayan hecho mal. No. Esto es pura casualidad. Los políticos en España no han hecho nada para que esta inmigración que está viniendo, por diversas circunstancias, nos está viniendo muy bien. Así que esto es un tema muy complejo. A Suecia tradicionalmente ser un gran acogedor de inmigrantes le ha ido muy bien durante décadas, pero estos últimos años le está yendo mal. Y la solución de antes de acogida barra libre porque ha ido bien, pues han seguido con esa misma tendencia, no ha habido un control, una vigilar de cómo van las cosas y es lo que está pasando en Suecia. Y el problema es que ante este problema los políticos nos están dando razones muy simples, muy polarizadas. La derecha sueca, sobre todo ya digo, la extrema derecha, claramente racista, aquí es que no hay mucho que discutir. Se basan en ciertos datos estadísticos que sí, pueden ser objetivos, pero quieren en base a ciertas conclusiones estadísticas hacer una serie de reglamentaciones, de reglas que separen los inmigrantes de si son fuera o dentro de la Unión Europea, que es una forma de decir, no quiero africanos, no quiero personas de Oriente Medio, sin decirlo así, pero lo están haciendo. De hecho, ya los ciudadanos de la Unión Europea tenemos muchos beneficios directos solo por ser de la Unión Europea. Tenemos homologaciones directas de nuestras carreras universitarias y nuestra formación. Como somos ciudadanos europeos, nuestro permiso de conducir ya es válido directamente. Ser de la Unión Europea nos da muchas ventajas con otros inmigrantes que son fuera de la Unión Europea. Si encima hay otras reglamentaciones que lo ponen más difícil a personas individuales solo por ser fuera de la Unión Europea, pues bueno, no lo queréis llamar racismo, pero llámalo como quieras. Eso no quiere decir que haya problemas de guetos y problemas de culturas que tienen más difícil para adaptarse, pero la solución de decir no queremos a este tipo de personas y negar a las personas individuales el derecho o la posibilidad de inmigrar a Suecia solo por ser donde son, pues eso es racista. Esta es la solución fácil que nos ofrece la extrema derecha. Estos son los inmigrantes malos, los que vienen de estos países. Y así, si les impedimos que entren y echamos a los que están, si podemos, pues todo eso se soluciona. Y así estamos juzgando a todos los individuos por su origen y su cultura, sin dar la oportunidad a cada persona, en concreto, si puede ser un valor para la sociedad o no. Y así, Suecia, como tal, no tiene responsabilidad ninguna de acoger, integrar o dar oportunidades, porque estos son los inmigrantes malos, los inmigrantes buenos. Esta es la opción de, digamos, extrema derecha, pero luego tenemos, por otra parte, la solución que ha ido dando a la izquierda, que evidentemente no peca de racismo, pero sí de ofrecer una visión demasiado simple a un problema que es complejo. Claro que la inmigración puede ofrecer mucho positivo, lo ha demostrado Suecia en décadas previas y lo demuestra España ahora, ahí estamos de acuerdo. Pero hay problemas asociados a la inmigración cuando ocurren en circunstancias concretas. Y no todo es culpa exclusiva del país que acoge a los inmigrantes. Sí, la falta de oportunidades, la segregación, tratar peor a esas personas que son de fuera, ahí es gran parte del problema, pero no todo. Pensar que todo tipo de inmigración, al margen de las circunstancias, perfiles, volumen de entrada, va a funcionar bien si las condiciones del país destino son buenas, es pecar de ingenuo. Hay un perfil de inmigración de diferentes culturas que vienen en diferentes volúmenes que de por sí van a tender a no integrarse, a continuar con una cultura que no encaja con los valores europeos, que no tiene respeto por la mujer, por los niños, que no van a aprender ni sueco ni inglés para intentar integrarse con la sociedad. Diferentes perfiles de diferentes tipos de inmigración en diferentes circunstancias puede pasar eso. Y sin culpabilizar y moralizar y hablar de inmigrantes buenos y inmigrantes malos, reconocer esos problemas concretos y preverlos e intentar evitar que eso tenga consecuencias negativas contra la sociedad. Entonces, si la derecha afirma que todos los de una raza, cultura, etcétera, son malos, opinar que todos los humanos se van a comportar bien si le ofrecen las condiciones correctas también es incorrecto, también es falso. Incluso, como decía antes, los socialdemócratas suecos han admitido que la política inmigratoria que han llevado a cabo no era la correcta. Y de hecho, como decía antes, se oponen a la política actual de mano dura, las medidas más extremas, lo que decía, la devolución de inmigrantes, pero no han alzado realmente muchas críticas en otras medidas como ciertas restricciones a prestaciones sociales, ciertos aumentos en la exigencia de la inmigración, es decir, ven, efectivamente, ven de donde quieras, del país de origen, no te vamos a juzgar, no te vamos a impedir, ven, pero estando aquí tienes que cumplir con una serie de requisitos una vez estés aquí. Te vamos a prestar ayuda, te vamos a cuidar, pero tú también tienes que aportar. Y es que es innegable que unas puertas totalmente abiertas a la inmigración, sin restricciones,
con cero exigencia de que aprendan el idioma sueco si no saben inglés, por lo menos, o de que intenten buscar trabajo, y además muy buenas ayudas sociales van a hacer un efecto llamada. Es esperable que muchas personas no van a buscar trabajo si no necesitan trabajar gracias a las ayudas. Así que poner ciertas restricciones que sean razonables, que sean lógicas, puede tener sentido, siempre que estas restricciones o limitaciones razonables se compatibilicen con no dejar en riesgo de exclusión y pobreza a personas vulnerables. O sea, que hay que respetar los derechos humanos y además pues evitar el efecto llamada o que la gente se aproveche del sistema. Y si dicho así, en general, en un podcast es muy fácil, ya lo sé. Encontrar un equilibrio entre estos dos parámetros que queremos cumplir no es fácil. Y primar siempre la protección del individuo, a veces por encima de lo razonable, con el perjuicio a la sociedad, tampoco es la solución. Porque es eso, ningún colectivo es bueno per se, ni malo per se. En un grupo suficientemente grande de personas, pues hay de todo como en botica. ¿Qué es lo que pasa? Como los inmigrantes son con frecuencia víctimas de marginación, de racismo, de incomprensión, como lo tienen más difícil de por sí por el idioma, por el cambio de cultura, los visibilizamos fácilmente como víctimas, porque muchas veces lo son. Y aquí es donde viene nuestra disociación cognitiva, ese gran sesgo que tenemos todos los seres humanos, del que hablaremos en otro episodio, este sesgo. Ahora no lo voy a explicar en detalle. Y es que cuando una persona o un colectivo queda definido como víctima, está sufriendo pues una injusticia, no aceptamos que una víctima, un colectivo que va a ser víctima, también puede ser agresor o cometer faltas morales o delitos. Y como acabo de decir, un colectivo o un grupo contendrá personas de todo tipo. Y el pensar que los humanos somos siempre bondadosos, si las circunstancias son adecuadas, como digo, es ingenuo. Y esto lo podemos aplicar a otros colectivos. Colectivos como inmigrantes, como decimos ahora, o minorías étnicas, o colectivos LGTBIQ, mujeres, etc. Pensar que todos son bondadosos porque han sido y son víctimas, pues es falso. Y por supuesto, pensar que un colectivo entero, por raza, cultura, etc., son malvados negativos, es igual de erróneo o peor, si lo queremos ver así. En un grupo suficientemente grande, siempre hay personas válidas y muy útiles para la sociedad, sea inmigrante, nacional, blanco, negro, verde o azul. Y también habrá personas que se quieran aprovechar del sistema, delincuentes, gorrones, otro tipo de perfiles que son negativos para la sociedad. Así que hay que encontrar y cuidar y dar oportunidades a los perfiles que contribuyen, sean del colectivo que sean. Y hay que protegerse y limitar el daño que pueden hacer los perfiles que dañan, sean del colectivo que sean. Y siempre protegiendo los derechos básicos de todo individuo. O sea, proteger los derechos fundamentales es lo primero y luego después viene lo demás. Por supuesto, es que lo difícil es eso, separar el grano de la paja. Pero tú no puedes llegar a un granero y decir, todo es grano, o llegan los del otro espectro político, o todo es paja. No, hay que entrar y separar unos de los otros. En resumen, que es un problema muy complejo. No hay una solución fácil y corta, con lo cual estas medidas simples, de uno u otro lado, suelen estar equivocadas. Y los ejemplos actuales de España, que la inmigración le está yendo muy bien, en un contexto concreto, como he dicho antes, el de Suecia, que tiene que arreglar y ajustar su política inmigratoria mal llevada, son un ejemplo de ello. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que tengo razón? ¿Crees que estoy siendo demasiado duro con el concepto de inmigración? ¿O al contrario? ¿Crees que estoy siendo demasiado permisivo con este concepto? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.